Para mí es una suerte de sueño que se cumple. El día de ayer yo reencontraba un correo que en el 2011 le mandé a Fabio después de haber visto Sara Dice en el Festival de Manizales, confesándole mi absoluto fanatismo y como una teatrera recién emergida de la carrera, rogándole por que me compartiera el texto para poder seguir leyéndolo y estudiándolo y analizando cómo es que habían logrado hacer lo que yo acababa de ver. Y Fabio muy amablemente me lo compartió y de ahí yo pensaba cómo hacer para acercarme a su pensamiento y de repente pasan 8 años, ¿no? Bueno, 9 ya, y nos encontramos acá esta tarde para justo descubrir cómo es que este par hacen lo que hacen y además de la mano de quien sería, si esto hubiera de verdad sido un sueño, mi más maravillosa elección, ¿no? Jorge Dubati. Entonces, únicamente para quienes no hayan tenido la oportunidad de conocer el trabajo de Teatro Petra, que si no han visto algo de lo que hacen, los conmino a que vayan a ver la función de esta noche en la Sala Covarrubias. Me gustaría compartirles un poquito de por dónde van las coordenadas, que luego ellos ya nos van a compartir de mayor manera. Teatro Petra nace en 1985, fundado por Marcela Valencia y Fabio Rubiano. Surgió porque en ese entonces los textos que querían ver sobre el escenario no existían. Durante un cuarto de siglo se han dedicado a forjar un grupo seminal para el teatro colombiano. Con un lenguaje fresco, provocador y contundente, conquistaron a un público fiel que los considera de culto. La crítica los adora por igual. Han alcanzado premios nacionales e internacionales, becas, residencias, prestigio. Pero todo esto sería irrelevante si no fuese por la coherencia que han exhibido a lo largo de su trayectoria. El Teatro Petra propone, trasciende, combate. Sus montajes cuentan con un solo eje rector: la violencia y su historia. Entre sus obras más destacadas se encuentran El Negro Perfecto, Pinocho y Frankenstein le tienen miedo a Harrison Ford, Cada vez que ladran los perros, Mosca, Sara Dice e Historia Patria no oficial. Y en esta tarde nos acompaña el que sin duda es uno de los mayores pensadores del teatro en Latinoamérica, el filósofo de la praxis teatral por excelencia y una de las personas más generosas que el paso en esta cátedra me ha dejado conocer, que es Jorge Dubati, que de verdad este momento también es un poco agridulce porque con esta actividad cierra su paso por este FITU que ha sido de verdad espectacular. Pero vos ya te comprometiste el año que viene, ya estamos. Es verdad, ya nos comprometimos. Yo, cuando cerró el seminario le dije, mira, tenés la cámara ahí, decilo ya. Y esto no podría pasar sin todo el apoyo del Festival Internacional de Teatro Universitario, toda la gente que hace posible el FITU. A Juan Meliá, muchísimas gracias a Teatro UNAM por pensar estas colaboraciones y hacerlas de esta manera que de verdad es absolutamente generosa. Les pido entonces nada más un gran aplauso para nuestros invitados de esta tarde. Muchas gracias. Bueno, la verdad, esto es un lujo increíble poder hablar con Marcela Valencia y Fabio Rubiano, con Fabio Rubiano y Marcela Valencia, los creadores en el origen, ¿no?, de la fundación, ¿no?, del grupo Petra. Y yo les quería proponer una dinámica en 4 momentos, si les parece. Un primer momento donde yo les voy a tirar algunas preguntas sobre el grupo, cosa que me interesa mucho, esta idea de los grupos en el teatro latinoamericano. Un segundo momento donde vamos a pasar unas imágenes que ellos han traído especialmente sobre los espectáculos y historia del grupo, ¿no? Y les vamos a pedir que nos digan algo de las imágenes que van apareciendo, si tienen ganas, si no tienen ganas, no hay drama. Un tercer momento donde vamos a hablar de la obra. ¿Quiénes vieron la obra de los que están acá? Buenísimo, hay unos cuantos. Los que no la vieron se salen, me hacen el favor. Digo, no se la pierdan esta noche, por favor, en serio les digo, no se pierdan este espectáculo increíble del grupo Petra. Bueno, y un cuarto momento en el que vamos a abrir el diálogo, lo que ustedes quieran preguntar, lo que quieran decir. Bueno, largamos entonces, primera parte, digamos. Primera parte. A ver, 35 años
de historia, ¿no? 1985 lo decía Mariana recién. Yo quería preguntar, ahora son como el grupo top, ¿no? Uno de los referentes del teatro colombiano. Ahora me imagino. ¿Cómo? Del mundo. Yo quería preguntarle cómo fue el comienzo, cómo se conocieron. Los dos estuvieron en el arranque, ¿no?, de la cosa. ¿Cómo decidieron? Y me imagino que debió ser un grupo más chiquito, empezando, ¿no? En este momento ustedes viajan por todo el mundo, tienen una trayectoria, un montón de espectáculos. Yo tengo acá la lista, son un montón realmente. Tienen una sala, ¿no es cierto? O sea, bueno, me gustaría que cuenten un poco cómo nació el grupo y cómo ven un poco esta historia de 35 años. ¿Cuál es el secreto para no pelearse en 35 años? No, sí peleamos y mucho. Bueno, ese es el secreto. Entonces. Ese es el Ahí está. Sí. Discutimos mucho. Tenemos como la filosofía de no callarnos. Entonces, siempre en giras o en reuniones eso nos ven discutiendo a veces muy fuerte, pero no hay nada oculto. O sea, nadie le está diciendo al otro, mira, no, nada, porque todo es así frontal. Y yo creo que los grupos, cuando a veces en las clases de teatro algún maestro o maestra le dicen, antes de entrar a escena, por favor deje sus problemas afuera y entre a la creación. Yo digo, si trae problemas, éntrelos, porque es que es nuestro material de trabajo y esta no es una cosa diferente a la vida real. Y los grupos no se acaban por problemas estéticos, sino por problemas personales, por problemas amorosos, sexuales, de amistad, de envidias, de rabias, de poder. Entonces sí, la idea es como empezar a matizar eso. Creo que nuestro medio, no en Colombia, sino en todo el mundo, es absolutamente creativo, y en América Latina muchos colectivos y muchas asociaciones no se desarrollan por problemas personales, sencillamente por problemas personales. Entonces sí, con Marcela nos conocimos en un bus como un par de años antes de entrar, unos meses antes de entrar a la escuela de teatro. Nos conocimos, pero no nos reconocimos. Luego nos encontramos en la escuela de teatro y Marcela dice, ¿usted iba en un bus? Yo le dije, sí, y ahí ahí seguimos. Luego estuvimos en la escuela, luego compañeros de trabajo, luego fuimos novios, luego fuimos esposos, luego fuimos ex esposos y siempre compañeros de trabajo. Entonces sí se puede continuar por fuerza del teatro manteniendo diferentes tipos de amor y diferentes tipos de conexión. Nos separamos y al día siguiente teníamos ensayo y con todo el dolor seguimos, y el teatro nos mantuvo unidos y la relación es, aparte estética, es personal y hay como una solidaridad y una unión indisoluble, eso, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué le pusieron Petra? Además eran dos niños ustedes. O sea, sí, sobre todo sí, yo. Sí. No vamos a dar fechas, obviamente, pero hay unos años de diferencia, ¿no?, entre ustedes. Pero Lo decimos, lo detallamos, él es como 7 años mayor que yo, pero por supuesto, eso se ve. No, pero digo, a ver, él era un pibe, digamos, 21 por ahí, ¿no?, cuando armaron el grupo. Teníamos 20 años, sí. Claro, 20 años. ¿Y vos qué No tenías? hagan las cuentas, me hacen el favor. Vos tenías 11, una cosa así. Más o menos, sí. ¿Y por qué Petra, che, le pusieron? Pues mira, ¿Por Argentina? Por Argentina. No, mirá. Porque realmente se llama Pequeño Teatro Abierto. Entonces nos gustaba eso del pequeño teatro. Ay, se me olvidaba, ¿no? La movida de la dictadura, ya sí, en el año 81, Teatro la historia Abierto. del perro, ¿cómo es que llama? Dragún. De Dragún, de Osvaldo Dragún, el perdón. maestro. Y entonces, claro, ya en Colombia se quedó Petra. Es más, en Colombia a veces la gente ni siquiera sabe que se llama Pequeño Teatro Abierto. Claro. Y las siglas dan Petra. Y ya nos conocen como Teatro Petra. Ya ni nos preguntamos nosotros ni nos preguntan. Solo Dubati. Me gustaría decir que Teatro Abierto fue una reacción
digamos, teatral contra la dictadura en el año 81. Ese fue el primer ciclo de teatro abierto muy importante. Estábamos en plena dictadura de lo que se llamó el proceso de reorganización nacional, y fue algo memorable en la historia del teatro argentino, latinoamericano, incluso yo diría mundial, ¿no? Esta capacidad de reaccionar políticamente contra las dictaduras desde el teatro, ¿no? Pregunto, ¿ven etapas? Por ejemplo, yo me acuerdo de un espectáculo de ustedes que me partió la cabeza en el FIBA, que se llamaba Mosca, ¿no? Una versión del Tito Andrónico de Shakespeare, una cosa increíble. Yo pregunto, ¿cuándo empezaron a viajar? ¿Cuándo los empezaron a reconocer? ¿Cuándo dejaron de ser un grupo de jóvenes del Teatro de Bogotá y empezaron a ser referentes en Latinoamérica? Justo después de que estrenamos Mosca. Mosca. Eso fue en 2002, creo, ¿no? El estreno. El 2000, pero pues... Sí, bueno. Es que hicimos un estreno 2000 y empezamos como a rodar 2001, 2002, sí. Bueno, no se peleen tampoco. Sí, antes habíamos hecho una gira a Ecuador y en el 88, 89 hicimos una gira a Ecuador, y de ahí ya en el 2002 empezamos a girar con Mosca. Paradójicamente desde chiquitos no hicimos montajes pequeños. Los montajes tenían como mucha escenografía, éramos 8 o 9 personas con la primera obra, con la segunda que fue Desencuentros, siempre había mucha gente, o sea, pensábamos así fuerte. Hay que hacer una aclaración, y es que en el 85 no había internet. No había internet, y las fotografías tocaba hacerlas en papel. Entonces, para que a uno le publicaran en un periódico, tocaba llevar la foto en papel bien contrastada, y eso era carísimo. Eso era carísimo y se demoraba, porque tocaba un fotógrafo, una fotógrafa, esperar a que revelara, a que ampliara, a que le sacara las copias, a que uno consiguiera la plata para pagarle, y llevarlo así a los periódicos. Y en esa medida no se conseguía dramaturgia latinoamericana contemporánea. Se conseguían por ahí cosas de los 70, lo más contemporáneo era como El asesinato de X, que eso era de los 70, finales de los 70. Y entonces Marcela hizo una investigación y se leyó 100 obras de teatro latinoamericano de lo que se conseguía en las bibliotecas. Y ahí encontramos una obra de un venezolano que se llama La quema de Judas, de Román Chalbó, que era ellos tenían como un triunvirato que eran Chalbó, Chocronca, Brujas. Y entonces empezamos a hacer como la adaptación de esa obra. Hicimos muchas versiones. En la primera etapa duramos ensayando 18 meses. No estoy exagerando, ensayamos 18 meses todos los días, hasta que al final salió El Negro Perfecto. La primera versión duraba, los primeros que vieron los ensayos vieron un ensayo como de 3 horas, son como unos santos, y ya después quedó como de hora 40. Sí. Y pregunto en relación al grupo, ¿ven etapas en el grupo, digamos, cambios, digamos, y que podrían decir, por ejemplo, acá hay un momento de cambio, acá hay otro momento de cambio, y me gustaría si pueden contar un poquito del espíritu del grupo en relación a esos cambios, ¿no? Vieron que también yo creo que uno de los secretos de la perdurabilidad es la mutación, es la transformación, ¿no? Yo siempre que vi espectáculos de ustedes estaba esto que decía Mariana recién, ¿no? La violencia, el análisis social, un contenido profundamente político y al mismo tiempo mucho humor, espectáculos muy divertidos como el de anoche, ¿no? ¿Fue cambiando esto, el espíritu? ¿Hay etapas en el espíritu de Petra? Bueno, ahí sí siento que precisamente el Petra se da a conocer por eso, por la dramaturgia de Fabio, porque nosotros no hacemos creación colectiva, las obras son escritas por Fabio. Obviamente cualquier actor, cualquier creador, cuando las pone en el escenario, pues participa de eso, ¿no? En sus personajes. Fabio se da cuenta que hay cosas que no funcionan, las quita, pero realmente la escritura y ese humor negro sí vienen de Fabio, y ese compromiso, no sé, con lo social o con lo político. Ahora, ¿en qué nos dimos cuenta? Cuando éramos muy jóvenes, uno sí sueña con un grupo de teatro. Todos, digamos, como en estas Latinoamérica, no es fácil, ¿no? Empezar a hacer teatro.
digamos que después nos dimos cuenta o entendimos que si se iba un actor a hacer televisión, digamos que en Colombia el cine no es tan fuerte, es una industria muy incipiente, pero la televisión sí es muy fuerte y es donde está el mejor pago. Entonces al principio nos afectaba mucho, ¿no? Ahora ya nos acostumbramos que los actores se vayan, los entendemos y realmente más que un grupo nos definimos entre grupo y compañía. Porque si bien tenemos unos actores muy estables que llevan con nosotros 10, 15, 12 años, Fabio tiene algo que a mí me parece importante y es que siempre para cualquier montaje invitamos estudiantes, no importa de cualquier escuela, y gente que esté rotando por otros grupos, que no tenga que ver con el Petra, porque eso también nos inyecta de otras cosas. Primero, en qué están los jóvenes, en qué están en las escuelas. De hecho, Historia Patria tiene en Colombia 3 jóvenes estudiantes y acá ustedes los vieron que se escogieron 3 actores mexicanos. Espero que se hayan dado cuenta que eso también nos gusta, uno por el intercambio en cada país, que nos pasó con Labio de Liebre, que siempre también llegaban como 4 personas a trabajar con nosotros en cada país. Y aquí, pero siempre hay estudiantes. Fabio no hace nunca audiciones, dice que eso es someter, él es actor, dice que eso es como, ¿quién es uno para decirle a alguien, tú sí, tú no? Y todos los que hemos sido actores, pues eso es someterlos a unas tensiones que no. Entonces lo que hacemos en Colombia es que vamos a ver casi todo lo que hay de teatro, primero porque nos interesa, es nuestro medio. Y finalmente Fabio ya dice, me parece, siempre que llama a un actor es porque ese actor es. No es que vamos a ver cómo, no. Esa es como la forma de trabajar del Petra. Y ¿Lo de las etapas? Dale, cómo no. Lo de las etapas. Yo creo que uno de los primeras, yo me acuerdo en el primer programa de mano, cuando uno escribe lo que quiere hacer, de la primera obra, nosotros decíamos, queremos formar parte de los movimientos de teatro contemporáneo colombiano. Queríamos formar parte de eso y nuestra búsqueda era nuevos lenguajes que estuvieran concentrados en lo teatral. Yo creo que eso se ha mantenido durante todo el tiempo. Todo el tiempo era la creación de nuevos lenguajes. Algunos un poco más crípticos que otros, pasamos por otras etapas. A finales como a mediados de los 90, como que incursionamos hicimos un experimento multimedial, que era con proyecciones gigantescas, televisores en escena, circuito cerrado de televisión, gente con televisores a la espalda. Estoy hablando de que era con VHS, no había Wi-Fi, o sea que eran 150 metros de cable los que podía cargar un actor que se subía a un andamio gigante, y el cambio, yo tenía aquí 5 VHS y empezaba a hacer el cambio acá y el cambio acá y el cambio acá. Fue una de las obras que más público tuvo en una época, pero dijimos, esto como que no nos gusta, preferimos concentrarnos en elementos. No es que tengamos nada contra el audiovisual, pero digamos que ya probamos eso y nos pareció atractivo y bonito y hubo mucho público y mucha gente joven, pero dijimos no, concentrémonos en búsqueda de otros lenguajes. Lo audiovisual está bien, pero yo preferiría no meter en el escenario eso, no meter en escena eso. Entonces era lenguajes y empezar a establecer lenguajes comunes con el público, posibilidades de decodificación, por más extraños que fueran, por más alterados que fueran las búsquedas, por más crípticas que parecieran los referentes simbólicos, siempre había que establecer un vínculo con el público. Eso nos interesa que el público entienda. Nadie se ha puesto bravo porque le dejen algo claro. Entonces,
no nos interesa ser raros, ser extraños, sino establecer un vínculo con eso. Y el relato nos interesa contar una historia, nos interesa contar un cuento, independiente de que sea inicio, nudo, desenlace, no, eso ya las alteraciones estructurales ya se manejan de otra manera. Pero sí nos interesa que el público sepa uno de qué está hablando. ¿Por qué los personajes dejan hojas? ¿Por qué a cambio de un golpe hay una varita que se quiebra? ¿Por qué los personajes se quieren y se aman permanentemente? ¿Por qué el personaje que estuvo muerto hace 2 minutos ahorita que está hablando? Entonces, tanto estructuralmente como en la imagen, como en toda la construcción simbólica, sí nos interesa que el público sepa de qué estamos hablando. Porque si es una pareja, espectadores, los que están en el escenario, quienes estamos en el escenario, somos una pareja y uno tiene que pensar en la pareja. No es solamente, este es mi arte, usted verá si lo entiende o no, si le gusta o no, si lo atiende o no. No. Y una cosa de cierto arte contemporáneo es que es mucho más potente la explicación que la pieza misma. Entonces, si volvemos a la metáfora de la pareja, uno no puede llegar a decir, si ella dice, oye, no la pasé bien, uno no le puede decir, no, sí la pasaste bien, y te voy a decir por qué. Mira, yo utilicé 3 técnicas, punto G, ¿no? Entonces tú la pasaste bien, lo que pasa es que no entendiste. Entonces, uno no puede hacer eso. No puede hacer eso. El teatro tiene eso y la comedia, por ejemplo, es el género más aterrador. Usted hace una comedia para que se rían. Si no se ríen, falló. O sea, es sencillo, el termómetro es fácil. Y yo creo que uno siente en el teatro, cuando pasa, siempre en el taller digo, el primer enemigo del teatro es el aburrimiento. Entonces, por favor, peleemos contra el aburrimiento. Y eso se hace estableciendo un relato, creo yo. Bueno, una cosa que quiero decir es que esto se verifica muy claramente en el espectáculo que están presentando, porque hablan de cosas muy concretas de la historia colombiana y sin embargo la relación con el público es franca, directa, maravillosa, y además uno sale, yo pensé, están hablando de historia argentina. Y una compañera que estaba al lado mío, charlábamos, me dice, esto es México, dice, ¿no? Esto es México. Digo, ahí hay algo, después lo vemos. Para terminar esta primera parte, yo haría 2 preguntas, 2 preguntas más. Me gustaría que cuenten un poquito cómo es la sala que tienen, desde cuándo tienen esa sala, si además tienen escuela, si hacen, por ejemplo, uno agarra el resumen que ponen en el catálogo y dice que se definen como un grupo de investigación, dice. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto tiempo le dan a la investigación? ¿Hacen entrenamiento? Cuéntenos un poquito la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo es la sala? Si además tienen otras tareas como escuela, vieron que en Buenos Aires, por ejemplo, una de las fuentes mayores de dinero que le permite a los grupos es la escuela, ¿no? A ver, el Timbre 4, por ejemplo, además de producir espectáculos, tiene una escuela con 400 alumnos. ¿Ustedes también hacen eso o no? No. Tantos no. La sala es la sala más bonita de Bogotá. No, en algún momento, hace muchos años, cuando uno tenía el sueño de tener una sala de teatro, le preguntábamos a un amigo qué es lo más importante de una sala de teatro. Y él nos dijo, la cafetería. Y entonces, claro, yo dije, ay, no, en serio. Me dijo, bueno, ahí es donde se reúne la gente, ahí es donde salen las ideas, ahí es donde se hacen los proyectos, ahí es donde se hacen las coproducciones, ahí es donde el público espera. Una sala sin cafetería, la gente se aburre, la gente está allá afuera, incómoda, de pie, sí, claro. Eso. Entonces la cafetería es muy importante, y también para los actores, y también para los directores, las directoras, las actrices. Eso. Entonces es una sala es un black box, digamos, de 10 metros por 18, entonces para 120 personas. Y nos hemos acomodado ahí muy bien porque hemos hecho coproducciones para teatros muy grandes, para teatros de 1000 butacas, y después la acomodamos en nuestra sala. Cuando hacemos coproducciones con teatros muy grandes, con nuestro jefe técnico, Adelio Leiva, siempre decimos,
el espacio en ese teatro no puede medir más de 10 de ancho y 11, 12 de fondo. Entonces, todo lo hacemos sobre las medidas de nuestra sala: escenografía, distribución, ubicación de iluminación. Entonces, de tal manera que cuando vamos de teatros grandes, luego pasamos al teatro nuestro. Escuela, a mí prefiero la investigación a la formación. No quiere decir que esté en contra de la formación, sino que como uno no puede hablar de lo que no sabe, entonces nosotros nos formamos en la práctica. Entonces sí me interesa que la práctica esté desde el primer momento, que esa práctica esté desde ahí. Tenemos muy pocos alumnos porque no quiero saturar el espacio o dedicarme a eso. Tenemos como unos cursos trimestrales que son progresivos. Abrimos 3 cursos, pero ya no abrimos más porque ya la sala se nos llena mucho y toda la casa se vuelve escuela. Y sí, es una entrada económica. Y perdón, si alguien de los que están acá se quiere anotar, quiere ir a estudiar con ustedes, o de los que están viendo por streaming, se quiere conectar con ustedes, ¿se puede anotar o es solamente para Colombia, para Bogotá? No, es abierto, es hasta final de año. Digamos que son módulos, no es una escuela formal, sino que son módulos muy concretos. Una primera etapa de desarrollo con el texto, hay un módulo que es realismo, donde se traen maestros que son expertos en realismo, y en el último trimestre, digamos como en el 6º trimestre, hay un montaje que nosotros hacemos la producción. Y es cuando yo les digo, cuando ustedes estrenen ya no nos van a pagar, nosotros les pagamos. Porque ya sí es como la sensación de que entran al mercado. Entonces ahora paramos. Sí hay un curso permanente que es el de dramaturgia, que es todos los martes, que ese solo lo dicto yo. Para lo otro sí hay muchos profesores. Hicimos un estudio dentro de todas las universidades y las escuelas de teatro, cuánto pagaban por hora los profesores, y nosotros estamos pagando más o menos el 50% más. Para tener los mejores y las mejores. Y hay una regla para profesores y profesoras, y es que quien dicte tiene que hacer. No puede ser solo, no puede dictar dirección sin haber dirigido. No puede dictar actuación sin tener un montaje. Entonces, bueno, que los estudiantes puedan ir a ver sus espectáculos. Si va a dictar crítica, tiene que tener una columna o tiene que tener sus publicaciones. No solo aquel que habla y no hace. Entonces, si va a dictar análisis de texto, déjeme ver sus libros donde ha publicado, donde ha hecho análisis de texto. Si es investigación, muestre a ver sus publicaciones de investigación. Y para cerrar esta pregunta, me gustaría que nos cuenten un poquito un día en la vida cotidiana de Petra. A ver, nos levantamos a las 8, practicamos, hacemos trabajo físico, no sé cómo es un día de Petra en cuanto a esta investigación, ¿no? o al entrenamiento del equipo. Es diferente. Nosotros entrenamos cuando estamos haciendo montaje. De resto, cada uno es libre. Además, si no estamos montando, estamos en temporada. Y ahora con sede, pues es permanente. Siempre para cada montaje contratamos a alguien que nos haga el entrenamiento, que nos haga un entrenamiento. Entonces hemos tenido, por ejemplo, durante muchos años siempre contratábamos profesoras y profesores de danza contemporánea para que nos hiciera una preparación física. Después, entonces dijimos, para Mosca tuvimos... todo el tiempo tuvimos entrenamiento de combate, de esgrima teatral. Muy importante. Para Pinocho fue yoga. Hicimos unas clases de yoga y chikun. Para cuando estaba en las paredes tuvimos profesor de salsa. Porque queríamos hacer una propuesta de movimiento, y entonces entrenamos durante un par de meses salsa todas las mañanas, y eso no lo usamos, no sirvió para nada. Digamos, la hipótesis de movimiento falló, y los ensayos dieron otra cosa, pero bueno, igual la pasamos bien. La pasamos bueno. Empezar uno el día bailando salsa era chévere. Así. Está claro. Bueno, y cierro esta primera parte con una pregunta que me gusta mucho.
hacemos mucho en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que es, hay un gran poeta salteño, argentino, que se llama Leopoldo Teuco Castilla, que tiene un poema bellísimo, les pido que lo lean, está en la web, que se llama La mesa de mis dioses, ¿no? El tipo imagina que sienta a la mesa a comer a sus dioses. A ver, está desde Vishnu, la Pachamama, y está su abuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo les quiero preguntar, ¿cuáles son los dioses que sentaría a la mesa Marcela Valencia? ¿Cuáles son los dioses que sentaría a su mesa Fabio Rubiano? ¿Y cuáles serían los dioses que sentaría el grupo Petra a la mesa? No hace falta que sean muchos, 1, 2, digo, lo que ustedes quieran. Yo sé que es una pregunta complicada, pero me encanta esta pregunta. Es muy linda, es muy linda. Invito también a los presentes a pensar quiénes serían los dioses que ustedes sentarían a su mesa, ¿no? Yo por ahora sentaría a Joaquín Sabina en mi mesa. Sí, él es. Hay tantos. Sí, es que hay demasiados. Nosotros fuimos alumnos de nuestro maestro Santiago García, y cada vez que uno lo saludaba, él no decía buenos días, buenas tardes, sino no decía buenos días, maestro. Él decía, ¿cuál es su problema fundamental? Entonces uno siempre que lo saludaba tenía que ir preparado. Y eso activa mucho la mente. Lo conocen a Santiago García, ¿no? Santiago García, director del Teatro La Candelaria. Gran artista, investigador, varios tomos escritos sobre su manera de entender el teatro. Un genio del teatro latinoamericano, una bestia peluda, ¿no? Como decimos allá. O sea, Santiago García, Joaquín Sabina y ¿quién más? Che, uno más. Pues, bueno, yo sí sentaría a mi abuela realmente. ¿Abuela materna, paterna? Abuela materna. Materna. Mentiras, a las dos. Que dicen que la abuela materna siempre dicen que es más importante que la paterna. Pues es que yo siempre tuve más relación, digamos, por el lado de mi madre. Pero sentaría a la de mi padre, que no la conocí mucho, y era una poeta. Mira. Era poetisa y escribía crítica de teatro en un periódico de la ciudad donde somos, que es de Popayán. Entonces la sentaría para hablar de eso. ¿Y Fabio? Hay mucho. Yo sí tendría una mesota ahí, porque como uno, al principio, cuando empiezan las ferias del libro, que uno empieza a tener ediciones La Flor, uno lee mucho teatro argentino. Entonces uno empieza con Griselda Gambaro, con Tito Cosa, con Carlos Gorostiza, sí, con toda la organización que luego es Cartoon, y luego ya viene toda esta nueva generación, Federico León, Spregelburg, y me alimenté. Yo en el 2000 estuve acá en México, que fue cuando escribí Mosca. Y empecé a hacer empecé a leer teatro mexicano, y entonces empieza uno a encontrar ese otro universo, como las dos generaciones, la generación vieja de Héctor Mendoza, de Rascón Banda, y luego viene la generación intermedia de Sabina Berman, que son unas bestias para escribir a pesar de todos los conflictos que hay. Luego viene David Holguín, luego David Gaitán, luego como Chías, luego empieza a ser toda esta generación. Yo creo que eso es como una última cena. Sí. Me gusta mucho las referentes latinoamericanos. Claro, uno siempre estamos acostumbrados a admirar, sí, uno admira Ostermayer y todo, Schaubung, Heine Müller, Brecht, Schimmelpfennig, Javier Kroes, toda la onda alemana, que es la que más viene. Pero hasta ahora hablaron de latinoamericanos. Sí, pero entonces sí, a mí me parece que hay una gran vida en este continente. Totalmente. Hay una gran vida, y el eurocentrismo, con todo, gracias Foucault, gracias Baudrillard, gracias todo, pero hay un desarrollo del pensamiento latinoamericano que tiene unas características muy potentes. Yo siempre recomiendo, hay un libro de un colombiano que se llama Carlos Granés, que hace el estudio de las vanguardias desde el Café Voltaire de principios del siglo XX hasta Los Indignados, asumiéndolo como vanguardias. Mira. Y lo que él hace es como análisis, como el TV y novelas del arte contemporáneo, como todos los chismes. No, que Foucault se estaba acostando con el dueño de la galería y entonces el orinal lo tuvieron que esconder y tuvieron que coger otro.
y uno entiende mucho más el teatro, uno entiende mucho más de dónde salen las vanguardias. Entonces sabe lo que hacían, como todos los, cuáles fueron los primeros que se masturbaron en escena, los que cagaban, los que se pintaban en mierda, pero lo cuentan como de la reacción de la gente, de todo lo que hacía. No hay un análisis como tan acartonado y tan aburrido, sino que es un viaje maravilloso. Sí, lo queremos leer todos, así que ¿cómo se llama el autor? Carlos Granés, se llama El puño invisible. Dice una cosa sobre, por ejemplo, Kerouac y la generación Beat, que es cuando se une Kerouac, Burroughs y... ¿cuál es el otro? Kerouac, Burroughs y Allen Ginsberg. Y Ginsberg, claro, que se van en los años 60 a recorrer todo Estados Unidos, que era el momento donde explotaba todo el poder económico norteamericano. Aullido, ¿no? Cuando hace Aullido. Y se ponen a recorrer Estados Unidos, entonces tienen relaciones homosexuales, toman trago, se orinan en la vía pública. No lo hagan en sus casas. Sí, me explico. Hacen escándalo y siguen en su carro y dice estos cómo la rompieron en esa época. Y Carlos Granés hace una pregunta y dice, ¿qué hubiera pasado si fueran negros? No hubieran avanzado una cuadra. Yo quiero leer ese libro, ¿eh? Bueno, no hubieran avanzado 1 kilómetro. ¿Es un autor colombiano? Sí. Qué bárbaro. Eran unos blanquitos. Eran unos blanquitos. Además iban con Burroughs, que era el dueño de las máquinas Burroughs, que era como ser el hijo del dueño de Apple. Era como... Entonces, uno dice, eso solo lo puede decodificar de esa manera un latinoamericano. Qué bueno. Claro, porque un come mierda. Ay, a ver, si hubieran sido negros, ¿qué? Ay, no me van a ahora, ay, no, me van a sorprender de que fueran tan contemporáneos. No, eran blancos. Tenían también poder. Bueno, se está pasando volando como iba a pasar seguramente. Así que pasamos a la segunda parte, ¿les parece? La idea es, hay una cantidad de imágenes. Si quieren ir diciendo algo de las imágenes, no sé si se quieren parar o para estar más cómodos, para evitar la tortícolis, si no tienen función esta noche. Che, no se la pierdan. Si alguno puede ir más adelante. Este fue uno de los montajes que en una época decíamos, ahí están instalados todos los lenguajes, porque fue cuando rompimos 7 historias paralelas, como historias paralelas, narraciones, danza contemporánea. Ahí Marcela tenía un monólogo buenísimo, teníamos una bailarina contemporánea, teníamos como una escalera que llegaba a ningún lado, y todavía era como una sensación de ruptura, y de querer ser muy jóvenes, estableciendo. ¿Cuál es este espectáculo? Eso se llama Amores Simultáneos. Uh-huh. Amores Simultáneos, que el punto de partida era: quien tiene un amor, tiene otro. Y si no lo tiene, lo piensa, lo desea o lo espera. Según mi dato, principio de los 90, ¿no? Principios de los 90, sí. Marcela hizo un curso de cuchillos y clavaba como 10 cuchillos acá en el piso. Era muy interesante. Ahí nos ganamos como un premiecito en la UNESCO. Yo tenía pelo largo. Ese era todo el combo. Ahí ya hay un muerto. El que está ahí con la pierna estirada se llama Fernando García. Era un actor impresionante. Se muere y ahora su hijo Bernardo García murió hace poquito. No sé. Murió hace como 5 años. 5 años, exacto. Sí, su hijo Bernardo García es el que dirige la nueva versión de Mosca. Ah, verdad. Sí. Verdad. Pero bueno, podríamos ir a mucho más adelante. Esto es 90s. Opio en las nubes fue una novela muy conocida de un autor que se muere a los 30 años, que se llama Rafael Chaparro Madiedo. Y yo la leí, a mí me encantó el lenguaje. Y hicimos una de nuestras primeras coproducciones, que fue con el Teatro Nacional. El Teatro Nacional de Bogotá no es como acá el Teatro Nacional, no es el teatro estatal, es un teatro privado. Pero se metieron el golazo de decirle Teatro Nacional. Hicimos una coproducción de Opio en las nubes. Esa es Marcela, es amarilla, tenía un lenguaje de ruptura. Esa es una escena Marcela, de ambulancia. Vos decinos cuándo estás, ¿puede ser? Esa soy yo, por favor. ¿Esa soy yo? Ah, mira. Esa es Marcela y Juan Pablo Franco.
Es Álvaro Bayona, y hay algunos que hicieron teatro con nosotros, luego se dedicaron mucho más a la televisión, prefieren ganarse $20,000 al mes que 500, uno no entiende esas decisiones. Pero ustedes también hacen televisión. Yo ya no hago Ahora mucho, no. de vez en Pero cuando. yo me acuerdo de estar viendo la serie Escobar. ¿De cuál? Escobar. Ah, sí. Y yo dije, está Fabio Rubiano. Sí, pero es muy esporádico porque había que tomar la decisión. Yo hacía mucha televisión y era como un sistema de producción. Digamos, como hacer televisión, ganar una buena plata y con eso producir una obra. Claro. Pero era muy desgastante y era como, así no se hace el teatro. Si uno tiene talento, si aparentemente uno tiene talento para hacer obras, pues también tiene que tener talento para conseguir la plata, para conseguir a alguien que produzca. Nada más delicioso que hacer teatro con la plata de otros. Y también hacen cine, ¿no? También hacen cine. Sí, ahora se estrena una película protagonizada por Marcela que se llama Historia de una madre. ¿Se llama? Se llama Una madre. Una sí. madre. Una madre. Qué bueno. Sí, ahora está seleccionada en el Festival de Miami y en el Festival de Cartagena de Cine en Colombia. Ahí sí esperar cómo nos va. Ahora, yo estuve investigando un poquito y tenés varias películas donde has intervenido. Sí, yo he hecho por fortuna. En mi país el cine no es como acá ni como en Argentina. Está saliendo, es una industria, pero sí he hecho varias películas. Y vos también. Muy pocas. Pero, y muy malas. Muy malas. Muy malas. Marcela se ha estado en muy buenas películas. Bueno, sigamos acá entonces. Esto es Cada vez que ladran los perros. Esta es una obra que con la que yo tengo odio y amor. No me vayas a regañar, Marcela. ¿Esa eras vos, Che? Porque esa eras vos, ¿no? La que estaba Sí, recién. acá, no, pero ya no. Bueno, sí. Una de las que estaban en la, Sí. en la anterior. Cada vez que ladran los perros, Marcela es animalista. Marcela es animalista y lleva muchos años siendo animalista. Defensa de los animales, de los seres sintientes y todo eso. Y algún día dice, ¿y la obra de los perros cuándo? La obra de los perros cuándo. Y aparece una noticia en esa época y es que en una toma paramilitar de un pueblo, matan a toda la gente de una población, las amarran a las camas, les prenden fuego y al salir cogen a los perros y los cuelgan de los árboles. Entonces no se salvó ni el perro. Hay una frase que es no se salvó ni el perro y en esto no se salvó ni el perro. Entonces era como escribir una historia de perros y era... ¿Qué se escribe? Entonces empezamos se hizo como un trabajo en varias etapas, como los personajes eran perros que se estaban transformando en hombres y los hombres que antes habían sido perros. Y como cuando están acá no matan, cuando empiezan a convertirse en seres humanos, empiezan a transformarse y a tener cosas extrañas y dice, ya no me huelo la verga, ya estoy empezando a caminar en dos patas, ya no tengo pelo, empiezo a tener rabias, quiero establecer una venganza. Y entonces se hace como en 8 historias continuas, que son como 8 historias separadas. Digo que tengo amor y odio porque hicimos un proceso muy fuerte, nos entregamos, se dejaba la piel en todos los ensayos y cuando aparece la obra a mí empieza a no gustarme y me doy cuenta que toda la obra era desgarrada. Toda la obra era desgarrada, escena por escena. Fabio, ¿estas fotos son de ese espectáculo? Esos son de ese espectáculo, sí. Eran 3 ruedas gigantescas que giraban así en el escenario. Esas bolas que ven ahí eran bombas, eran como unos globos llenos de sangre. Y de vez en cuando se caían cuchillos y que caían y ¡pah! Toda la sangre. Visualmente era preciosa. Pero había tanta intensidad en el texto, en la actuación, en la escenografía, en la música y en la iluminación, que estábamos reforzando el mismo gesto permanentemente y no había contraste. Entonces, por eso cuando alguien la monta, que la montan en muchos lados, sobre todo en Colombia, la han montado en varios lados en el exterior, yo les digo, por favor, que haya humor, que todo sea como la segunda escena de la madre y la hija, que es una escena que hacía Marcela con una actriz australiana. Se llama Gabriela Quinn. Y esa escena tenía humor, las iban a matar y estaban muy asustadas.
Eran dos, la madre y la hija, que empiezan a escuchar ruidos que van a entrar, que van a venir, que las van a matar, que las van a violar, y ellas deciden con los cuchillos matarse para evitar que las violen. Y la escena, a pesar de lo cruda, era divertida, pero era la única y eran 9. Entonces yo decía que las otras escenas tengan humor, por favor, porque no podemos estar rizando el rizo, o como nosotros le decimos echarle mermelada al arequipe. Arequipe es el dulce de leche. Sí. Bueno, no hace falta. Tal cual, tal cual. Ese es Fernando García y Bernardo García, padre e hijo. Ah, mira. Él fue el que se murió y él es el actual director de Mosca. De la nueva versión. De la nueva versión, sí. Qué bueno, qué bueno. Son igualitos. Bueno, vemos algunas más, ¿les parece? Así pasamos si quieres, algunas. vamos hacia el final, a las más cercanas, que está Labio de Liebre. Sería lindo también ver alguna de Mosca, ¿no? Porque ese espectáculo fue como, ¿no? Sí, digo yo, sí, no sé, fue muy ¿trajiste alguna de importante. Mosca? Sí, ahí están. O si querés la vamos pasando rápido, digamos. Ahí está Mosca, ahí está Mosca. Es. Sí, esa es. Bien. Bien, sí. Mosca es el Tito Andrónico de Shakespeare, que es la obra más violenta de Shakespeare. Sí. Pero nosotros no queríamos hacer escenas violentas, evidentemente violentas. Que toda la violencia fuera con la palabra. Y fue cuando empezamos a hacer una gran investigación sobre el victimario, que el victimario tuviera un discurso tan elocuente que pudiera convencer a la víctima de que lo mejor para ella era dejarse o matar, Bárbaro, sí. o violar, o agredir. Que es un poco como la historia Ahí de nuestro está. país, de nuestros países, que es que empezamos a defender a los victimarios, que empezamos a decir cosas como por algo sería, que nos acostumbraron a defender a nuestros victimarios. Sí, pero también Mosca se da en un momento donde en nuestro país no la pasa, pues íbamos a firmar supuestamente la paz. Entonces todo ese tiempo firmemos la paz, pero se seguían matando. Y un poco es eso de Tito Andrónicos, ¿no? Veámonos las dos familias, vamos a reconciliarnos y resulta que la matanza, mucho, el único que queda es el rey. Y en el momento en que la estrenamos, eso era muy fuerte en nuestro país. También por eso fue tan, digamos, como tan fuerte este montaje en Colombia, digamos, por lo que estaba pasando. Yo lo vi en Buenos Aires, en el FIBA de Buenos Aires, en el año 2003 creo que fue. Cuatro. Porque son impares. Tiene que haber sido o el 2003 o el 2005. Entonces 2005. 2005. Y me partió la cabeza. La verdad, impresionante. Lo hicieron en la sala del Teatro San Martín, Sí. me acuerdo ¿cómo se llama? La Cunil Cabanella. Cunil Cabanella. La de abajo, exacto. Maravilloso el espectáculo. Bueno, y pasamos, ¿les parece? Imágenes para, sin que ustedes tengan que hablar, digo, para ver un poco más de las imágenes de los espectáculos. ¿O quieren Yo no estoy algo? loca, que es el monólogo de Marcela, que ahí discutimos. Yo creo que eso es una coautoría, porque todas las historias pertenecen a Marcela. Yo lo único que hago es organizarlas en una estructura temporal. Entonces la obra es de Marcela, yo solamente soy el escribano. Y esta obra es reciente, ¿no? Sí. Yo no estoy loca, creo 2017. Yo la vi en Cali, me acuerdo. También me encantó, realmente. Me encantó. Sí, esa obra aparte, Fabio me dice de qué quiere hablar y yo le dije, estoy un poco cansada de que si uno no está de acuerdo con ciertas cosas como mujer en estos países machistas en los que vivimos, aunque no es una obra contra el machismo ni contra los hombres, en ningún momento es la intención. Si es cada vez que una mujer no está de acuerdo con cosas, esa vieja está loca. Entonces yo le dije, estoy mamada es aburrida para nosotros, de que todo el tiempo me digan, usted está loca. Incluso por ser animalista. Pero ¿por qué le gustan los animales y no es que no me gusten? ¿Por qué nunca tuvo hijos y por qué sí prefiere tener perros? Pues porque se me da la gana. Y aclaremos que el título es Yo, paréntesis, no, cierro paréntesis, estoy loca. O sea, uno lee al mismo tiempo, yo estoy loca, yo no estoy loca, ¿no? Sería el juego que propone, ¿no?
Bueno, si pasamos a la última parte, digamos, Sí. antes de abrir a la cuarta, que sería abrir a las Sí. preguntas. Claro, dale. A mí me gustaría hablar un poquito de la obra que están presentando, si les Sí, parece. claro. A ver, Historia Patria son las fotos, querido. Muchas Historia gracias. Patria, paréntesis, no oficial, dice, ¿no es cierto? Historia Patria, Sí. no oficial. No se lo pierdan, por favor. Digo, para cualquier espectador latinoamericano, conocer lo que hace el Grupo Petra es, yo te diría, indispensable. Entonces, más allá de si, digamos, por ahí en el ranking te puede gustar más uno, más otro, no importa, pero hay que ver lo que hacen estos tipos, es increíble. Primera cosa, tiene un poquito que ver con el bicentenario, ¿no? Es decir, me encantaría que ustedes cuenten qué es esto del bicentenario de Colombia, que es largo bicentenario, porque de hecho la obra transcurre entre 1810 y 1819, ¿no? Pero al mismo tiempo, la obra en realidad es un grupo al que lo contratan para hacer una obra sobre el bicentenario, ¿no? Entonces pasamos del plano de lo que llamaríamos el enunciado, la representación, ¿no?, a la enunciación, el grupo que discute o que juega con esto, como hacés vos, que es caracterización, ¿no? Caracterización, ¿no? Pues va del enunciado a la enunciación de una manera vertiginosa, muy divertida, que no te da descanso, ¿no? Pero cuenten un poquito esto de el bicentenario. ¿Por qué tienen un bicentenario tan largo? Están festejando desde el 2010. ¿No? Sí. El grito de Dolores fue en el 810 también. Sí, entonces nosotros tenemos como un hecho fundacional, que es una historia un poco extraña. Algunos dicen que es ficción, que no sucedió, otros que sí. Y es que los criollos, o sea, los ricos de 1810, estaban interesados en tener cargos públicos. Yo creo que no les interesaba la independencia y no les interesaba que hubiera poder para el pueblo, ni que hubiera instalar la democracia, ni la igualité, fraternité que venía de Francia. No. Y necesitaban poder, entonces necesitaban armar un escándalo, entonces le van y le piden prestado un florero a un español en la plaza principal de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá, y ya tienen armado, ya tienen organizada la escena que van a hacer. Entonces dice, él nos va a decir que no, entonces nosotros vamos a gritar y vamos a romper el florero y vamos a alertar a toda la población para que se dé como un grito de independencia. Entonces van donde este man, el florero para nosotros es muy importante. Siempre se dice, siempre que hay una disculpa para armar un problema, se dice, ay no, el florero de Llorente. El florero de Llorente es la disculpa, es como el chivo expiatorio. Entonces ahí se hace como una independencia, se logran puestos para los criollos, empiezan a tomar puestos de poder burocráticos para los criollos, no para el pueblo. Las condiciones no se transforman, pero empiezan a pelear unos con otros, claro, unas facciones con otras, los que querían un gobierno centralista, los que querían un gobierno federalista, todos querían la independencia, pero querían un gobierno federalista, un gobierno centralista, y eso se llamó la patria boba. Exacto. Porque eran como bobos peleando entre sí. Y entonces, como estábamos todos peleando, era muy fácil que vinieran tropas de España e hicieran la reconquista. Vienen en el 16, matan a todos los líderes, o a los que se dejaron coger, matan a todos los líderes, se instaura nuevamente la monarquía española hasta que llega Bolívar y se hace la independencia a punta de bala, a punta de bala, no, de machete, de espadas, de palos, de escobas, de todo. En 1819. Claro. Entonces, la definitiva es 1819, pero también se celebra en 1810. Entonces hay como dos independencias. Y hay un personaje en la obra, conectándolo con esto de la patria boba, que es la boba honorata que haces vos, que es genial, ¿no? Los que lo vieron, ¿están de acuerdo con lo que digo? Fabuloso el trabajo, la verdad, fabuloso. Y me encantaría saber si esa boba tiene que ver con la patria boba, digamos, en parte. Por supuesto, con el bobo del pueblo, el tonto del pueblo. Hay otro que es
Cecilio, ¿no? Cecilio Sería Seco. el otro bobo, digamos, del pueblo. Pero hay algo muy interesante, que esa boba de boba no tiene nada, ¿no? Tiene esta cosa maravillosa ¿se acuerdan siempre en el teatro occidental, el humilitas sublimitas, ¿no? El más humilde es el que está en contacto más con el saber, ¿no? Con lo sublime, ¿no? Como dice San Francisco, ¿no? Digamos, acá el tonto del pueblo, sin embargo, es el que más sabe, ¿no? Hablar un poquito de Honorata. De la boba, de Honorata. Y yo les pido, perdón, disculpen, pero cuando a mí un espectáculo me copa, me pongo re pesado. No sé si me explico. Esto lo hago en la escuela de espectadores todo el tiempo. No se lo pierdan. O sea, salen de acá y se consiguen la entrada. No sé si me explico. De verdad, les pido, por favor, perdón. Gracias. Sí, claro, la boba tiene que ver con nuestra patria boba, pero también digamos que Fabio no quería hablar de próceres, no quería hablar de la historia porque ya la hemos visto en series de televisión, documentales, etcétera, etcétera. Entonces quería hablar en esa época de los personajes que podían estar, pues que uno no los conoce, que es el común de la gente. Y obviamente sí pone a estos dos bobos, que sí la boba no es tan boba, y por eso a lo último le dice que obviamente en Colombia es muy fuerte porque todo el mundo lo conoce, y es baile boba, baile por su patria boba. Entonces sí, la boba es como si fuera, claro, digamos como una metáfora de la patria, ¿no? Claro, tal de cual, esa bobada tal cual. que pasó. De hecho, los dos bobos no se casan porque él es federalista y ella es centralista. Entonces, cuando ella se da cuenta, le dice, yo no me puedo casar con usted porque yo no me puedo traicionar. Y él, y claro, es para resumir todo esto que nos sigue pasando, que seguimos peleando entre nosotros y llegan otros, ya hablando un poco más, se roban nuestros recursos, nos joden, y nosotros seguimos peleando. En lugar de unirnos, hablo colombianos, mexicanos, argentinos, dentro de cada país, no, agarrémonos entre los colombianos, agarrémonos entre los argentinos, y vienen todos los de afuera y nos desangran, que eso es lo que nos pasa a nosotros en nuestros países. Exacto. Entonces nosotros seguimos diciendo, estamos en la patria boba, ¿no? Claro, a mí me encantó esta cosa que tiene, si bien no podríamos decir que sea teatro histórico, sí tiene una investigación histórica muy fuerte. E incluso aparecen dos personajes históricos muy concretos, que son la virreina, ¿no? Y el virrey, ¿no? Pero una cosa que quiero decir es que todo teatro de base histórica siempre tiene un nivel que podemos llamar de segunda temporalidad, ¿no? Digamos, se está hablando de 1810, 1819, pero se está hablando del presente, ¿no? Hay algo de metáfora del presente. Eso aparece también en el hecho de que es un grupo de teatreros actuales que están representando una historia del pasado, ¿no? Ese juego del teatro como un dispositivo para pensar el presente político. Y ahí la verdad me encantó el espectáculo, porque yo leía la imagen de los españoles, ¿no? Del criollo que no quiere ser criollo, que quiere ser español, ¿no? Esta cosa tremenda de la división que vos no podés entender, lo que dicen en un momento, indios, negros, mulatos, mestizos, cholos, están tanto en el ejército patriota como en el ejército español. Vos decís, pero ¿qué pasa? Hay un sector brutal de los latinoamericanos que no se reconoce, ¿no? Y yo veía la obra y decía, esto es los 4 años de neoliberalismo que acabamos de pasar con el gobierno de Macri. A ver, yo leía todo el tiempo el presidencia de Macri, no sé si me explico. No, claro, de hecho, ya hablando ya, digamos, de nuestra historia, aparte de los bobos por ser la patria boba, digamos que nosotros tenemos un hecho muy fuerte que son los falsos positivos del gobierno Uribe, y es que él dijo, voy a acabar con la guerrilla, y pues no era tan fácil y tampoco les interesaba, porque finalmente hay un sector de nuestro país que le interesa que sigamos en guerra. Entonces lo que hicieron fue sacar a un poco de jóvenes, entre esos algunos retrasados mentales, bobos, les pusieron el uniforme, o sea, los matan y les ponen el uniforme de la guerrilla para darlos como bajas. Y tal cual como está en la escena, a los militares, a los soldados les pedían resultados, les pedían bajas. Necesitamos 5.000.
ya se han descubierto casi que de 10.000. De hecho, ahorita hay no un movimiento, pero sí un grupo que se llama Las Madres de Soacha, que es una población, es un municipio, casi un barrio muy cercano a Bogotá, muy, muy pobre, donde allá fueron y sacaron todos estos muchachos pobres que sabían que no tenían abogados, que no los... y los mataron. Ya se descubre que, y se les llama falsos positivos. Y digamos que dentro de la obra de teatro, hablo de Historia Patria No Oficial, es un grupo, como dice Dubati, digamos actual, pero también está permeado por una persona que entra supuestamente de la gobernación, está mirando todos los ensayos y resulta con un arma todo el tiempo, disparando y casi que dirigiendo la obra como quiere, y eso un poco tiene que ver con todo este miedo y con todos estos paramilitares que han llegado y que todo el tiempo nos dicen en Colombia ese cuento del miedo de si ustedes no votan por tal se van a volver socialistas, comunistas, castrochavistas, entonces es mejor tener un arma y tener un paraco, como le llamamos nosotros, y estar representado en ese personaje, que obviamente tiene que ver ya con una historia actual, política, o de lo que nos pasa socialmente en Colombia. Entonces sí, podemos decir que eso es un rasgo del teatro de ustedes, construir dispositivos para poder pensar la sociedad contemporánea, política, social, culturalmente. No hay que hacer mucho, no hubo que hacer mucho. Yo me acuerdo como un momento como un síndrome de Stendhal, pero al contrario, y es empezar a descubrir los mecanismos que se utilizaban contra las iniciativas independentistas del siglo XIX, incluso de finales del XVIII, que era el movimiento comunero, que hubo movimiento comunero en Paraguay, en Chile, en Colombia, no sé si Argentina, que era cuando subían los impuestos y empezaban a exigir estas reivindicaciones, y había marchas. Había marchas en contra del aumento de impuestos. ¿Qué decían de las marchas? Que eran ateos, que querían acabar con la iglesia, que querían acabar con la familia. Que violaban monjas. Que violaban monjas de clausuras, que violaban la estatua de la Virgen. Ahora se lo llama fake news. No sé si me explico, sí, ¿no? Fake news. Exactamente. Entonces era como un momento donde yo decía, todas las mentiras que se inventaban acerca de los patriotas que querían la independencia, no han hecho ningún trabajo de actualización. Son exactamente las mismas que se utilizan en este momento, por lo menos en nuestro país. Los pasquines, los que le llegan a la casa amenazando, era impresionante. El lenguaje era el mismo, un poco más, el lenguaje un poco más elaborado en el siglo XIX, pero es exactamente el mismo. Si usted sigue repartiendo material de adoctrinamiento, el adoctrinamiento lo utilizaban en 1810 y hoy como pasquín amenazante, usted está adoctrinando a la gente. Van a acabar con la iglesia, van a acabar con la familia, van a imponer la ideología de género, dicen, van a imponer el homosexualismo, o sea, es exactamente el mismo discurso. Y ahí es cuando yo tengo un acceso y dice 200 años con el mismo discurso y siempre les ha funcionado. Y lo renuevan, son en los mecanismos de distribución de eso. Para el proceso de paz nuestro, que ganó en el plebiscito, ganó el no, que es como un día de luto muy fuerte. Los mecanismos de comunicación era por WhatsApp a todas las clases populares diciendo, con el proceso de paz le van a quitar el 30% de su sueldo y se lo van a dar a la guerrilla. A toda la gente adulto mayor le decían, les van a quitar las pensiones para dársela a la guerrilla. A las casas les decían, usted va a tener que tener en su casa un guerrillero. Si usted tiene más de una casa, le van a quitar una para dársela a la guerrilla. O sea, instalaron eso y eso se volvió absolutamente viral y la gente en pánico votó por el no a la paz. Entonces, no a la paz, ¿a quién le cabe eso en la cabeza? Entonces utilizaron mecanismos y en el siglo XIX utilizaron los mismos y lograron hacer la reconquista. Si no es porque llega Bolívar y bueno,
Y ya esa es otra historia porque es un personaje también con una complejidad muy grande. O sea que esta obra es una tragedia, no sé si me explico. Sí. Te cagás de risa, pero es una tragedia. Por la circularidad de estos mecanismos sociales, culturales, políticos de Latinoamérica, que verdaderamente es circular. Yo quería decir, entregan este papelito, y ya voy abriendo las preguntas. Quiero decir, por ejemplo, dice Pasquín. Escrito anónimo, a veces satírico, a veces amenazante, muchas veces con noticias falsas, fake news, ¿no? Ahora, yo quiero decir, ¿quieren que la gente lea esto antes de que se haga el espectáculo? ¡Es necesario! Los que vayan esta noche, denle bola. Sí, es muy importante porque, pues, obviamente estamos hablando de una historia no oficial que es colombiana. Puede haber referentes, pero puede que la gente no sepa quién fue Manuelita Sáenz, de pronto lo del florero, que es un pasquín, sí es importante. Puedo decir una cosa, habla de México, habla de México y habla de Argentina, totalmente, ¿no? Ahora, hay una duda que tengo y es la última pregunta que hago. Tengo un montón de otras cosas, pero quiero abrir porque se nos va el tiempo. El perro blanco. Digamos que el perro blanco, los blanquitos. Sí, se refiere un poco, en este caso, digamos, a lo que en esos momentos podrían llamar los españoles, el blanco, porque, claro, eso sí de pronto quedó como muy inmerso, porque digamos que la boba, pues no va a decir, es que yo le tengo miedo a los españoles, sino que dice el perro blanco, pero no sabemos si eso sí ya es una cosa muy... Pues muy para uno, mejor dicho. Uno habla en todos el otro día hablábamos con alguien de México y yo le decía, ¿en qué zona del territorio nacional la gente de esa zona dice, nosotros somos descendientes de alemanes, o nosotros somos descendientes de franceses, o nosotros aquí se instaló la colonia española, y que se sienten un poco de mejor familia? En Colombia hay muchas regiones donde dicen, uy, no, es que aquí hubo una colonia alemana, por eso aquí hay muchos que somos de ojos azules. O dice, no, es que aquí todos somos de familia española, aquí no hubo mucha mezcla. De mi ciudad. De Popayán, en Popayán se creen españoles. Se creen completamente españoles. Y como si eso fuera un rasgo de ser un presidiario de un ampón que vino hace 200 años, de ser descendiente de un ampón. Pero en todos los países todavía eso circula en nuestra cabeza. Como que si uno no está muy mezclado es como mejor, y sí todavía existe eso. Hasta en los animales los quieren es de raza. Ah, sí. Tal cual. Bueno, yo agregaría una cosita y ya abrimos. Hay mucho para hablar y la verdad es un espectáculo infinito. Generaría una conversación infinita. Lo digo con sinceridad porque tiene una cosa de espesor, de mecanismos, de inteligencia, de atractivo, de diversidad. A mí siempre, cuando el teatro me toma, digamos, yo siempre estoy diciendo, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo lo están logrando? ¿No? Y también eso es muy interesante, pensar en el mecanismo. Ahora, hay mucha investigación, siento, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba en esto de la lepra, ¿no? Y decir que la lepra, por ejemplo, es una cosa que opera como una metáfora, ¿no? El olor del cuerpo que se está pudriendo. Y por otro lado, pensaba también en una cosa que me hizo reír mucho, que es, parece que antes no había shampoo, Sí. ¿no? Decilo vos, porque... Sí, digamos que se bañaban el pelo con orines porque supuestamente eso lo ponía más bonito, lo mantenía más frondoso. Sí, todos los datos son reales. Había 3 miedos en el principios del siglo XIX, que era a la lepra, a la viruela y a la independencia. Y a Francia, ¿no? El pensamiento... El pensamiento francés, el pensamiento independentista, sí. Claro, que era ateo. Los jacobinos, toda la Revolución Francesa, ¿no? Sí, claro. La literatura. Hay una quema de libros en el espectáculo. Sí, es real. Eso lo hace Morillo realmente. Lo hace real, y además el procurador que tuvimos, él pidió que empezáramos a quemar libros. Y Les quemó. estamos hablando de hace 2 años, y quemó libros.
Entonces uno dice, pero Qué bárbaro. como dice, 200 años en lo mismo. En lo mismo. Bueno, y para terminar de convencerlos, les agrego, hay una medium o un medium, ¿no?, que invoca el espíritu de Manuela Sáenz, ¿no?, que era la amante de Simón la mujer Bolívar. la libertadora del libertador, ¿no? La Como dice libertadora acá, del libertador. la verdad, una mujer increíble que, bueno, acompañó a Bolívar. Bueno, preguntas, observaciones, algo que quieran decir. Estamos en la última parte, cuarta parte. Tenemos unos minutitos. ¿Alguien levantó? No, me pareció. Ahí está, buenísimo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo crear en compañía en los tiempos de las demasiadas series, en donde los actores ahora, no solamente los recién egresados, sino también en una preocupación por huir de la precariedad que nos han enseñado, que tendríamos que vivir en ella, se preocupan pensando que tienen que tener demasiados trabajos y correr a la serie para poder tener una vida económicamente digna? ¿Cómo los mantenemos en una compañía o les invitamos a crear un proyecto colectivo? Muy bueno, Chi. Ahí Fabio y yo tenemos bastantes diferencias, de verdad. Cuando a mí me preguntan cómo llevan 35 años, yo no sé. La verdad no lo sé. Volteo a mirar y digo, es una cosa de resistencia. También debo decir que tengo la suerte de contar con un dramaturgo y un director como Fabio, porque sí, nosotros no creamos en colectivo. Y tengo la suerte de que tuvo talento. Sí, de verdad. Y de que entonces eso mismo que generosamente nos dice aquí el compañero Dubati, ha hecho posible que eso, que salgamos, que vayamos a gira y eso. No todo el mundo cuenta con esa suerte, pero yo siento que sigue siendo difícil. Que yo no sé, si a mí me preguntan cómo hacemos, yo no sé qué decirle a la gente. Porque incluso ayer, aquí ya viven muchos colombianos y muchos actores. Y ayer, y cuento rápido porque sé que hay más preguntas, vinieron, no sé, como unos 14, salimos a comer y todos estos colombianos viven acá y están absolutamente felices. Nos dicen que viven mejor que en Colombia, hablo de lo que hacen acá. De frases como esta, en México todo lo que uno quiera hacer es posible. Dicho por colombianos. Y estoy hablando de nuestro medio, no estoy hablando de que son, no sé, contadores, médicos, no. Son actores, son directores, son dramaturgos. Y ellos están muy felices acá. Dicen, obviamente de la ciudad, dicen acá hay, no sé, 800 proyectos y le dan plata a 80, de pronto a 80, y la suma que nos decía es, o sea, en Colombia no pasa eso. Entonces yo más bien le pregunto a ustedes, porque todo lo que ellos nos contaron, ojalá nosotros lo tuviéramos. De esos 80 proyectos que les dan tanta plata, es que no me acuerdo en pesos mexicanos cuánto es, pero para Colombia es un huevo de plata. Allá premian 1 o 2, pero ni por la cuarta parte de lo que dan acá. Entonces, de verdad en Colombia a mí me parece una cosa titánica y de resistencia. Por eso me sorprendió, todos estos colombianos están felices acá. Una compañera nuestra me decía, yo trabajo aquí de 3 a 6. Ella dicta talleres y es muy buena. Y con eso vivo de lunes a viernes. En Colombia yo trabajaba todo el día, de lunes a sábado. Entonces más bien les pregunto a ustedes, ¿cómo hacen? Y Fabio, ¿por qué no coinciden en esto, digamos? ¿Qué dice Fabio? Sí coincidimos en que es difícil, es muy difícil, sobre todo que no hay una política estatal continua. Entonces digamos que nosotros a veces nos ganamos una beca, a veces nos ganamos un premio, hacemos coproducciones que allí con teatros grandes que tienen un músculo financiero, pero de la taquilla es muy difícil vivir. Pero yo creo que un artista no solamente hace eso, hace muchas más cosas. Creo que la dramaturgia y el hecho teatral ahorita tiene un arco muy grande.
Yo aprendí mucho en México cuando estuve acá y es que empecé a ver teatro en las casas. Fue la primera vez que yo vi eso en el 2000. Empecé a ver un teatro, vi un Pinter, Cartas a Mamá, creo que era vi un Harold Pinter, lo vi en una casa. Y yo quedé como, ¡guau! Entonces a mí me dejó claro que uno no tiene que esperar a ver qué teatro me abre las puertas para ver si donde yo me presento, sino que yo me invento el teatro. Entonces tengo un amigo que tiene un bar, o tengo la sala de mi casa, o tengo lo que sea. Puede que no sean las condiciones. Si quiero hacer gran formato, pues ahí sí estoy jodido. Pero sí empezar a hacer, no importa cómo. Sí, ahora por ejemplo que estamos pagando la casa, estamos ahí, dándole. Si alguien quiere colaborar. O sea, con taquilla, Yo traje unos pesos. Con taquilla, con talleres, con trabajo con empresas, con proyectos, con coproducciones, con préstamos, todo. Nos movemos en muchos frentes para lograr sacar adelante eso. Sí es de resistencia, claro que es de resistencia y cada vez hacemos cosas más potentes. Tenemos la ventaja que tenemos un público, digamos, que nos sigue, que digamos, no nos hace falta público. Desde hace unos 5 años, cuando estrenamos Labio de Liebre, que fue como otra etapa, una etapa muy importante. 2015. 2015, que era una pieza que habla sobre el paramilitarismo, sobre víctimas, sobre desaparición, sobre esto, y lo estrenamos en el Teatro Colón, que es como un teatro estatal. Es como el Colón de Buenos Aires, pero más chiquito. Y hermoso, nosotros dijimos una obra que hable del paramilitarismo, que hable de víctimas, que hable de muertes en un teatro estatal. Pues bueno, vamos a ver, un teatro de 800 personas. Y se empezó a llenar. Y a llenar, y agotada la boletería. Era como el sueño que uno siempre ha tenido, gente afuera peleando porque no conseguía boletas. Y entonces hicimos ahí como una temporada, agotada la boletería, hicimos otra temporada, agotada la boletería, íbamos a otro teatro, agotada la boletería. Entonces tenía como el movimiento de un musical, como de un musical o de una obra comercial. Y se movía y no tenía absolutamente nada de comercial. Y empezó a funcionar y empezó a generar otro gran público que nos empezó a seguir. Eso nos dio, digamos, con Labio de Liebre es cuando cuadramos caja, decimos nosotros. Es cuando organizamos un poco mejor el presupuesto. El contador nuestro nos dice, deberían tener Labio de Liebre siempre en temporada. Y no porque sepulta las otras obras. Entonces, a veces hay momentos como financieros que nos desahogan, pero sigue siendo la misma lucha. Buenísimo. Vamos allá. Hola. Dale. Quería preguntar un par de cosas sobre el inicio de vuestra compañía. Por ejemplo, hablaron sobre que las primeras obras igual tenían gran producción en cuanto a escenografía y siempre pensando en grande. Preguntarles cómo lo hicieron en cuanto al financiamiento del inicio de la compañía, sobre todo atendiendo en Chile, por ejemplo, hay un fenómeno que sucede harto que es el nacimiento y muerte inmediata de muchas compañías. Como se genera un grupo, hay un proyecto, no se alcanza a estrenar, no hay financiamiento, se muere, y así constantemente. Y sobre lo mismo, ¿cuál es la consigna que se instala en la compañía para perpetuar un trabajo por tanto tiempo, por tantos años? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es ¿cómo va el tema político-teatral en Colombia en torno a los temas que tratan? ¿Han recibido censura? ¿Han tenido que luchar contra eso? ¿Cómo ha sido ese tratamiento de las temáticas y de las obras y producciones que han tenido? Eso. Que además ahora en Colombia se está viviendo una situación muy jodida, ¿no? El nacimiento, digamos, yo tengo cierta capacidad para escribir o para dirigir, pero un grupo se mantiene es por la disciplina. Y la disciplina depende de Marcela. Marcela es el control de calidad del grupo. O sea, cualquiera del grupo llegaría tarde si estuviera yo solo. Pero la gente no llega temprano por mí, llega temprano por Marcela.
y las cosas funcionan muy bien por Marcela. Entonces creo que ahí hay una fortaleza, una disciplina, una claridad. Marcela tiene una cosa que a veces es complicada, y es que ella no puede fingir. Puede actuar, pero no puede fingir. Entonces, si tiene algo que decir, lo dice. O sea, no va a saludar a alguien diciendo hola y después decir, no, esta vieja. No. Entonces, eso genera que haya mucha claridad dentro de los grupos. Sé que estás hablando de la cosa estética, pero el trabajo personal y la relación personal es lo más importante para poder mantener el grupo. Entonces eso hace que se generen disciplinas y se generen mecanismos, y aparte de eso, digamos, como al lado de Marcela han entrado otras figuras como Jack, como eso, que son así súper verticales también, y empiezan a exigir disciplina. Entonces eso empieza a multiplicarse y se vuelve un grupo muy sólido en esa medida, en la disciplina, en el cumplimiento, en la llegada, en la salida, en la organización, en viajes. Hay una división de tareas. Entonces eso hace que permanezcamos. El financiamiento, de la misma manera. Para la primera obra dictábamos cursos en empresas y todas las platas las metíamos a una bolsa. Luego hubo también donantes. Mi hermana Mariela dio una plata. Marcela consiguió con 30 amigos, me acuerdo, como unas platas. Marcela vendió unas cosas que tenía y logramos conseguir una plata. Nosotros no somos de plata, somos clase media y normales, o sea, colgados a veces, con clase media que siempre tiene deudas. Y como nos esforzábamos tanto y logramos hacer montajes como con cierto nivel de producción, a veces decían que era que nosotros éramos gente de plata, que éramos burgueses, que teníamos recursos que nuestras familias nos daban, lo cual era mentira. Era absoluta mentira, era un trabajo duro. Actualmente sí nos movemos, tenemos ya como un equipo muy grande, tenemos un productor ejecutivo que funciona muy bien, sobre todo en coproducciones. Tenemos una organización como en la parte jurídica, en la parte contable, en todo eso, en comunicaciones. Ya como que hay un equipo muy sólido que hace que eso funcione y que se mueva mucho mejor. Sigue siendo difícil, pero pues ya está más organizado. El programa dice que Historia Patria es una coproducción, ¿no? Con teatro con subsidio. Con subsidio, tal cual. Sí, es que digamos que después de que pasa lo del Labio, ya son los teatros los teatros estatales y grandes los que nos empiezan a buscar a nosotros. Entonces entra el Jorge Eliezer Gaitán y produce Cuando están en las paredes, que acabamos de venir de Alemania con esa. Entonces después entra el Colsubsidio con esta, y el otro año vamos con el Julio Mario Santo Domingo. Este año, perdón, es que todavía estoy en diciembre. Entonces eso hace, pero Fabio es una persona bastante positiva, yo no. Entonces... Bueno, es una buena sociedad, ¿no? Sí, yo no. Yo entonces tengo pensamientos catastróficos, como en Yo no estoy loca. Entonces, digamos que también eso ha ayudado. Fabio siempre dice, la plata es lo de menos. Si es un problema de plata, no es problema. Yo no lo pienso así. Entonces, no sé si eso también ha ayudado, lo que yo le digo, contar con alguien que tiene talento como Fabio, porque sí es claro que nuestra cabeza es Fabio, dramaturgo y director. Yo no soy una persona que escriba obras, yo simplemente actúo y sí, consigo recursos y voy y vengo. Y pues el chino tiene talento, entonces... Pero en formas de producción es que hay una cosa, en el mecanismo de creación, digamos, yo tengo la obra casi terminada, la planteo al grupo y empezamos a trabajar en el escenario. La obra se transforma a veces en un 50%, sobre todo hay que quitar, y eso depende de una forma de escribir en el escenario, porque los actores y las actrices escriben en el escenario, y eso ni por más talento que se tenga, uno lo puede escribir en el escritorio. Hay cosas que uno logra ahí en el escenario, y Marcela hace unas propuestas absurdas, impresionantes dentro de la escena,
como lo hace para Yo no estoy loca, como lo hizo para Lavinia, como lo hizo para Honorata. Marcela siempre dice, este personaje no sé, no encuentro por dónde, y saca unos personajes gigantescos, pero cada vez es lo mismo. Yo le dije, Marcela me dijo eso hace un montaje 2, 3, 4, 20, y lo único que salva es lo que sucede en escena. Para mí el texto escrito sí tiene un valor, pero no, el teatro es para verlo. Claro. Sí, se lee y es bonito, se puede leer, pero si eso no funciona en escena, si no funciona de oído, no sirve, no es teatro. El teatro es para hacerlo. Entonces, por eso, para mí, la base creativa, de verdad, el círculo creativo se cierra con actores y actrices. Yo sí le debo, y si tengo algún talento es saberme acompañar. Pero también actúa, porque el personaje de Sérvido, el español, lo hace vos. Sí, es para ahorrar en todas las obras. Es para ahorrar un sueldo. Bueno, una más. Estamos ya muy sobre la hora, ¿no? Isa, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las 2. Tenemos unos minutos más. Si los quieren aprovechar. Yo tengo 2 preguntas. Después, al final, yo cierro con esas 2 preguntas. Perfecto. ¿No anda? Me parece que... ¿Le paso este? Oh. Buenísimo. Gracias, muchas gracias. 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 Bueno, mi pregunta, hace un momento mencionó que para vencer el aburrimiento en el teatro era pues el relato. Pero yo creo que ese es un pequeño recurso. Yo creo que es mucho más. Ahorita acaba de mencionar más cosas con las que se puede vencer ese aburrimiento. ¿Podría ampliar un poco más eso? Estoy de acuerdo con lo que dijo, totalmente. Digamos que puede haber una pieza que tenga una gran pirotecnia y uno se distrae, pero no viaja, pero no mantiene la atención. Si yo puedo tener un relato muy bien organizado, mantengo la atención. Si yo digo al principio del relato, mis 2 personajes, yo le digo a ella, si ves esas 3 puertas, puedes abrir la azul y la roja, la amarilla no. Y me voy. ¿Dónde está la atención? Va a abrir esa puerta amarilla y de pronto pasa allá y eso. Entonces tengo atención sobre eso que va a suceder. Y la atención sobre el relato siempre es dramatúrgica. Eso siempre es drama. Así usted utilice los efectos que quiera, las alteraciones estructurales que quiera, la estructuración de ese relato, y me refiero con relato a la estructuración dramática, es lo que tiene capturado al espectador, es lo que tiene capturado al público. Si usted está interesado en aquello que va a pasar, si yo digo en 7 minutos y pongo un reloj acá, voy a hacer lo que nunca han visto. Ya me aseguré 7 minutos. Ya me aseguré 7 minutos y puedo hacer otras cosas y puedo empezar a barrer o hacer un performance de contemplación y todo eso mientras mantengo esos 7 minutos. Sí, yo tengo o un conflicto anticipado o tengo unos objetivos claros, yo creo que todo es dramaturgia. A eso me refiero. Y puede ser con todo el presupuesto o con ninguno. Muy bien. ¿Una más? ¿Sí hay? Sí. Allá arriba, perdón que estoy diciendo, Santiago. ¿Alguien? No, acá, perdón. Bueno, pues algo que me llama mucho la atención de su grupo es esta forma en la que pudieron lograr tanto tiempo, como mencionaban, que sí, está claro el mensaje de lo que quieren decir, la dramaturgia, el talento, cómo se empezaron a formar. Y algo que me llama mucho es esta... ¿Cómo más bien quisiera preguntar, cómo fue esta transición en la que empezaron a buscar como el productor ejecutivo o que empezaron esta transformación en su propio espacio, en su sala de teatro? ¿Qué es lo que los hace a ustedes decir, bueno, ahora hay que hacer esta transición, no sé si como empresarial, por así decirlo, ¿no? Sino que su grupo empieza a generar los recursos necesarios, pueden ser estatales, pueden ser de privados, sin dejar atrás ni su discurso ni su labor artística. Eso es, el momento es exacto. Hay una obra que nosotros que hicimos que se llama Pinocho y Frankenstein le tienen miedo a Harrison Ford. Perdón, antes que conteste, ¿Harrison Ford no se enojó? No. ¿Se comunicó con ustedes?
nos cedió los derechos. En realidad era Rick, era el personaje de Blade Runner. Referíamos al personaje de Blade Runner. En ese momento yo quería producir esa obra, me parecía muy interesante, y yo tenía un apartamento, una casa, departamento le dicen acá. El único que he tenido, que era dueño de un apartamento. Entonces lo vendí y dije, voy a venderlo para montar esta obra. Y entonces lo vendí, me dieron como una plata, 120 millones de pesos de esa época, más pesos colombianos, ¿no? 120 millones. Entonces la imagen que yo tengo es esta: recibo la plata y entonces digo, ¿cuánto necesita para la escenografía? Tanto, tome. ¿Cuánto necesita para la...? Tome. ¿Que hay que comprar una...? Tome. ¿Que hay que comprar...? Entonces cada vez que necesitaba algo, entonces yo entregaba. Esta era la forma de producción. Esta era mi forma de producción, que era como la forma de producción de un narco. Sí. Y se acabó la plata y la obra fue un éxito a partir de la segunda función. Porque el día del estreno hubo una falla técnica y es el peor día de nuestras vidas. Ha sido el peor día de nuestras vidas. ¿Qué pasó? Se descolgó una guaya, porque todo era un sistema de cortinas. Era un sistema de cortinas donde los personajes pasaban y con la iluminación, y se reventó la guaya que sostenía todas las cortinas a las 3 de la mañana y se volvió a organizar, y yo por terquedad dije, estrenamos porque hay que cumplir los horarios, y falló. Técnicamente falló y había como 30 invitados internacionales de festivales. Es la primera vez que teníamos como tantos invitados internacionales. Eso fue un desastre. Era como volver a recuperarnos de eso, fue muy duro. Claro, al día. Entonces Marcela dijo, ¿qué vamos a hacer? Con mucha tranquilidad. Y al día siguiente nos reunimos a las 10 de la mañana, reorganizamos la obra, la cambiamos, quitamos 45 minutos y a partir de la segunda función fue un éxito. Pero no fue en la primera. Entonces, a partir de ese momento dijimos, esta producción es una estupidez, necesitamos un productor. Uno coge la plata, tome. Uno consigue la plata y le dice, tome, usted es el que va a determinar cómo se va a mover la plata. Ahí ese es el taller más caro que he pagado. Porque es como si se hubiera perdido todo, como si el día de la función todo se hubiera esfumado y dice, la obra que nosotros pensábamos que iba a ser un boom fue el peor fracaso ese día. Incluso hay gente que la vio ese día y dice, a mí me gustó. No. Claro, después fuimos a otros lados, la crítica, la prensa fue muy amable, pero era como, pero no. Después de eso jamás volvimos a estrenar sin hacer 1 o 2 ensayos generales con público, gracias a cierta insistencia de Marcela. Sí, en serio. Yo digamos, soy más romántico y digo, no, estrenemos, eso va a salir bien. No, eso no va a pasar mientras Marcela viva. Bueno, una más, si hay. Si no, yo tengo 2, pero... Y que la verdad, voy yo. Una cosa que quería decir es que cuando estallan las paredes, estuvieron en Heidelberg, ¿no? Cuando estallan las paredes. Claro, y ¿se acuerdan que en el seminario estuvo Ilona Goyeneche hablando de ese festival? Justamente, ¿se acuerdan en el comienzo, el segundo día, ¿no? Qué generosa. El segundo día del seminario. Mi pregunta es, dijeron que el elenco es colombiano y mexicano. ¿Entendí bien? De la obra. Pero el de ahora, sí, el de Historia Patria. Yo quería preguntarles, ¿cómo es esto? ¿Viajaron mexicanos a Bogotá a estudiar con ustedes? ¿Los entrenaron ahora en los últimos días? Cuenten un poquito cómo hicieron eso. Realmente, claro, la participación es corta. Para los que vieron la obra es cuando van a matar, digamos, al bobo. Pero realmente se ensayó aquí con ellos. Se escogieron aquí y se ensayó aquí con ellos 2 días. Y estuvieron ayer, los que estuvieron ayer, por eso nosotros, el elenco colombiano, damos un paso atrás y los dejamos a ellos 3, que supongo que muchos de ustedes pues saben quiénes son los que están ahí. Sí,
Pues tuvimos la fortuna de que gente muy talentosa que la cogió de una, o sea, gente profesional que tiene el chip ya de saber, coge, fija muy rápido, escucha, se relaciona con el grupo y sí, son apariciones cortas, pero es durante toda la obra, entradas, salidas, repartición de cosas, cantadas, tocadas, tocar un instrumento. Entonces, sí, no tocadas entre nosotros, no. Eso no. Bueno, y también obviamente se les mandó la obra, ¿no? O sea, la estaban viendo y sabían, pero sí lo que dice Fabio, ¿verdad? Estas 3 personas bien talentosas. Muy pilos. Bueno, y la última, entonces. ¿En serio nadie quiere preguntar? ¿No? Bueno, voy con la última. ¿Están satisfechos de estos 35 años? ¿Cómo piensan el futuro? ¿Hay alguna deuda pendiente? ¿Hay alguna cuenta pendiente? ¿Algo que quieran hacer en el futuro que todavía no han hecho, a pesar de estos 35 años, que yo me atrevería a decir magníficos, ¿no? Porque realmente, más allá de algún sinsabor o alguna cosa, realmente se han transformado en un grupo de referencia a nivel mundial, digamos, ¿no? No, pero es verdad. Entonces, un poquito la pregunta sería, ¿están satisfechos con estos 35 años y cómo se ven a futuro? Yo en estos momentos quisiera pagar la casa. Nosotros llevamos 35 años, pero la casa la tenemos hace 2 años. De hecho, fuimos casi que los últimos grupos en tener un sitio propio, donde casi todos en Colombia, los grupos independientes, tienen su espacio pequeño, no grande, pero lo tienen. Y digamos que en este futuro inmediato ya, eso es lo que yo más quiero. Pues obviamente siempre estamos creando y haciendo montajes. De hecho, llegamos a Colombia a temporada de Labio de Liebre y a empezar una nueva obra. Pero digamos que a mí eso es lo que más me preocupa realmente, porque pues no es fácil y esto no es que el gobierno nos ayudó, sino que meternos en una deuda grande. Entonces, por eso, los que pasen en el sombrerito. Y en otros aspectos, por ejemplo, en aspectos artísticos, digamos, más allá casarme con un millonario y no hacer nada más. No, digamos que a mí, hablo de Marcela, a mí me gusta mucho el cine, hacer cine, entonces pues me encantaría poder seguir haciéndolo, no es tan fácil. Me la dejas picando. ¿Cuándo llega tu película a México? Eso sí, ni idea, porque hasta ahora la estrenan en unos festivales. Y obviamente seguir con el Petra creando, ¿no? Seguir girando, seguir trabajando. Fabio, por ejemplo, Fabio es una persona que ya no le interesa hacer televisión. A mí sí, a mí me interesa hacer televisión, me interesa... Si pudiera hacer cine fantástico y seguir obviamente en el Petra. Y recordemos el nombre de la película, por si llega a México. Se va a llamar Una Madre. Una Madre. Buenísimo. Como parecido a Gorky, digamos, como la madre, ¿no? Pero la madre. En este caso, una madre. Para mí la obra perfecta. La obra que tiene una estructura perfecta, tiene todos los elementos, tiene el viaje del personaje, tiene la composición, es Las Brujas de Salem. Para mí esa es la pieza ideal del mundo. Entonces yo creo que ya en unos años ya tendré la edad para montarla. Pero creo que es una pieza que es infalible, que habla de nuestra época, que tiene unas formas narrativas y dramáticas maravillosas, y esta concepción del nombre, el hecho de decir yo soy mi nombre, eso es absolutamente emocionante. Buenísimo. Las brujas ya las tiene, le falta el resto. Bueno, la verdad, un placer enorme y 2 ejemplos notables de lo que llamamos artista investigador, ¿no? El artista que no solamente hace, sino también piensa, reflexiona. No, vos también, mirá todo las cosas que acabamos de escuchar. Les pido un gran aplauso, enorme aplauso para Marcela Valencia y para Fabio Rubiano, y les agradecemos enormemente, un honor, la verdad, un placer muy grande.
Yo quiero dar las gracias. Sí, realmente Duvati es alguien muy generoso. Gracias por todas las cosas bonitas que nos dice. Gracias. Estamos muy contentos por la invitación de Juan Meliá a la UNAM, una universidad absolutamente impresionante, de verdad, impresionante. Y obviamente hablo desde lo cultural, los teatros, lo que hemos visto, bueno, en fin. Y estamos muy contentos realmente de estar en México y de estar en esta universidad. Mil gracias. Qué bueno. Cuando la gente pregunta, ¿cómo la están pasando en México? Yo decía, estamos viendo teatro, estamos haciendo teatro, tenemos conversaciones, hay talleres, se discute sobre teatro, se encuentra uno con gente de otros países, come gratis. Entonces, ¿qué más quieren? Está el Disneylandia del teatro. O sea, que no se acabe. Y esto es gracias a Juan Meliá, a la Cátedra Berman, a toda la gente que está, que le metió el hombro a esto. ¿Quién le invierte al teatro? Ellos, o sea, son unos dioses y unas diosas que están haciendo esto posible. Para la mesa de Teuco Castilla. Esto es maravilloso, ¿verdad? Muchísimas gracias. Qué emocionante estar acá. Lástima que acabe. Y yo quiero nada más decir, no se lo pierdan. Hoy a las 20, ¿no es cierto? A las 7. A las 19, guarda con eso, porque ayer era a las 20. Hoy, 19 horas. Y por favor, lean el glosario. Eso, el glosario que les van a dar, no, denle bola cuando se los den, en la sala Covarrubias. Como es una sala grande, seguro va a haber algún lugar. Entonces, no se lo pierdan, van a ver lo que les digo. Si alguno no vio nunca al Petra, va a ingresar en su enciclopedia de espectador un dato fundamental, de verdad lo digo. Ya me van a dar la razón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias, como siempre, a los técnicos por la posibilidad de que esta conversación también está saliendo por streaming y se está grabando, así que una maravilla. Gracias.